Cordial saludo, mi nombre es Lady Johanna Lizarazo Contreras, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el curso de Física General. Pertenezco al grupo 148 y este es mi documento de identidad. A continuación sustentaré el ejercicio número 5 con el programa de Algodo. Inicialmente nos piden descargar el programa en nuestro computador. Yo ya lo tengo descargado, esta es la interfaz del programa. Luego de haberlo descargado nos piden hacer un risco. Ese risco se hace con esta opción de lápiz, me permite a mí dibujar, ¿sí? Entonces con esta dibujo el risco. Luego nos piden que hay que fijar ese risco. Entonces, ¿por qué hay que fijarlo? Porque en su momento cuando vayamos a hacer los ejercicios, si yo le doy play aquí, lo que va a hacer es que se me va a mover. Entonces, para evitar que se nos mueva en el momento de que hagamos el ejercicio, lo que vamos a hacer es fijar el objeto. ¿Cómo yo fijo el objeto? Con esta herramienta de aquí. Fijo el objeto y en el momento en que voy a ejecutar, solamente se va a mover el objeto que quiero que se mueva. Luego ya de haber hecho el risco, nos piden hacer la pelotica o el objeto que va a ser la prueba. Ya lo tengo hecho, pues lo voy a borrar con esta opción de borrador. ¿Sí? Borro allí lo que no necesito. Con esta opción de círculo voy a hacer mi esfera. Me pide que es de 0,1, de un radio de 0,1. Entonces aquí está o aquí está. También nos piden que el radio quede mirando hacia afuera. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo ejerza control sobre el movimiento, ella se nos mueva. Entonces pues voy a borrar esta y la voy a reemplazar por la que acabo de hacer. La ubico en el extremo del risco para que se genere el movimiento de caída libre. Luego nos indican, después de haber realizado esto, que se debe colocar en la punta del risco con el diámetro por fuera, con el objetivo de que pueda caer sin necesidad de empujarse, ¿sí? Luego vamos a hacer las gráficas. Estas gráficas que nos van a mostrar los datos de posición y tiempo, nos van a mostrar la aceleración versus el tiempo y nos van a mostrar la velocidad versus el tiempo. Estas gráficas las podemos sacar de aquí. Nos paramos en el círculo, le damos clic derecho y acá dice muestra de gráfica. Y seleccionamos aquí en eje X, no nos piden cambiar eje X, nos piden solamente modificar eje Y, entonces aquí encontramos todas las opciones, nos piden velocidad en Y, aceleración en Y y posición en Y. Esas son las tres gráficas que nos van a solicitar, que ya las tengo aquí hechas. Luego de hacer esto, ya esas modificaciones, entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. En el ejercicio nos piden que se debe ejecutar la aplicación, pero sin dejar caer la pelotica, ¿sí? Para que sea una caída libre. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Con este botoncito de acá. Acá tenemos la pausa y el comienzo. Esta opción es la gravedad. La activamos o la desactivamos. Esta es la aceleración que también activamos o desactivamos. Entonces, para empezar a hacer nuestros ejercicios, inicialmente entonces le damos play sin dejar caer la pelotita al suelo. Puede ser por ahí. O si no, pues si la quieren más abajo, la deshacen el movimiento, la ubican nuevamente y vuelven y le dan play. Listo, ahí ya quedó. Y si ampliamos, bueno, acá nos toca volverlo a hacer porque cada vez que retrocedemos, las gráficas sí nos marcan los movimientos.
Entonces le damos en la opción de limpiar la gráfica para que empiece de cero. ¿Listo? Entonces ya teniendo limpias las gráficas, vamos a ejecutar nuevamente y por ahí puede ser. Entonces, al amplificarlas, podemos ver los movimientos que efectuó la pelotita. La otra y esta. Listo. Entonces, aquí podemos ver la aceleración. Entonces, bueno, ya teniendo las gráficas hechas, podemos determinar que inicia en una posición de 4,143 metros, ¿sí? Y que su tiempo en caída fue de 2 metros con 15 segundos, ¿sí? Perdón, 2 segundos, 2.15 segundos fue su tiempo en caer al suelo. Entonces aquí también nos muestran la velocidad, ¿sí? Que la plotica tomó con el efecto del aire. Y allí con eso entonces empezamos a responder las preguntas. Inicialmente pues en el ejercicio que yo hice anterior, a mí me dieron estas 3 gráficas y bajo esas 3 gráficas fue que respondí mis preguntas. Entonces, de acuerdo a las preguntas del ejercicio, entonces voy a trabajar sobre estas dos, bueno, sobre estas 3. La magnitud, perdón, sí, la velocidad, el valor, la 6, la 4, la 5 y la 6. Entonces, ¿qué ocurre si se elimina la gravedad en el ejercicio? Entonces, para eliminar la gravedad, ¿qué hacemos? Retomamos nuestra posición inicial, oprimimos acá la manzanita. Ya una vez que está desactivada, entonces le damos play y podemos ver que nuestro objeto empieza a flotar en línea recta hacia el exterior, ¿cierto? Entonces deja la superficie terrestre y empieza a ascender en forma de línea recta, ¿sí? Eso es lo que nos sucede cuando le quitamos la gravedad a nuestro objeto. Ahora nos dice, ¿qué sucede si se desprecia la resistencia del aire? Entonces, oprimimos nuestra gravedad nuevamente y desactivamos la resistencia del aire. Si le damos play, ¿sí? Esa es sin resistencia del aire. Ahora, si le ejercemos nuevamente la resistencia al aire, se puede evidenciar que la resistencia al aire no influyó en nuestro objeto. O sea, es decir, en caída libre el aire no nos influye. Es constante el movimiento, la velocidad y el movimiento. Ahora nos dice acá, ¿el valor de la aceleración gravitacional es constante o es variable? Entonces, de acuerdo a las gráficas que se hicieron inicialmente, aquí nos toca ampliar y volverlas a hacer para mostrarles que, pues en mi respuesta fue que era variable, ¿sí? Esta aceleración de la gravedad varía de acuerdo a la altitud que esté el objeto. Entonces ya les voy a mostrar por qué varía esa gravedad. Entonces aquí ya las tengo en ceros, aquí tengo oprimido mi gravedad, la del aire, la resistencia del aire, y le doy play sin dejarla caer. Bueno, listo. Entonces aquí acá podemos observar, bueno, podemos observar que no es constante, ¿por qué? O sea, es variable, porque si se dan cuenta, en el punto inicial estaba en ceros, ¿sí? Aquí en la parte superior dice Y en ceros metros sobre segundo al cuadrado. Esa viene siendo la unidad de la gravedad, ¿sí?
Cuando empieza el movimiento de la esfera, podemos ver que esta va variando. Entonces de 0, si estamos en esta posición, estaría en menos 9, menos 6 y empieza a variar, ¿sí? Menos 3, y finaliza con, mira, 0,001 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración. Entonces, de acuerdo a la pregunta, yo respondí que esta varía por la gráfica que me arrojó inicialmente. Entonces, si nos damos cuenta, la aceleración sí varía de acuerdo al tiempo en que transcurra el objeto y pues también depende de su altura, ¿sí? Como lo podemos ver en esta otra gráfica, ¿sí? El objeto va variando su altura, ¿sí? Esta varía. Entonces esto es más o menos como a grosso modo lo que hay que hacer en el ejercicio número 5 y ya pues las demás preguntas se responden bajo las gráficas utilizando nuestro software de Algodón. Muchísimas gracias por su atención.